Cuando Taza rescató a aquella chica secuestrada, jamás imaginó que el collar que llevaba al cuello fuera el mismo que él había hecho para su primer amor hace tantos años. Al reconocer su propio trabajo, se quedó helado. Hola, mi querido amigo. Soy Ricardo Rodríguez, el narrador de Sueños y Destinos. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal y cuéntame, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Un fuerte abrazo y disfruta la historia. El polvo ascendía en espirales delgadas cada vez que Taza caminaba entre las rocas del sendero. Era octubre y el aire del desierto traía ese calor seco que quemaba la garganta sin avisar. Había dejado el último pueblo comercial 3 días atrás, con una bolsa de cuero llena de monedas ganadas por guiar a un grupo de mineros hasta la frontera de Sonora. El trabajo le gustaba porque exigía silencio y observación, 2 cosas que había aprendido a valorar desde niño. Ahora, a sus 32 años, Taza vivía en la frontera invisible entre el territorio apache y los asentamientos mexicanos, trabajando para quien lo tratara con dignidad. No pedía más, no esperaba menos. Esa mañana, mientras revisaba las huellas cerca del arroyo seco, notó algo que le hizo detenerse. Las marcas de herradura eran frescas, apenas cubiertas por el polvo de la noche anterior. 3 caballos, calculó, con pasos irregulares que indicaban prisa o desorden. Uno de ellos arrastraba peso adicional en el lomo. Taza se agachó y tocó la tierra con las yemas de los dedos. La huella más profunda mostraba que el animal cargaba algo vivo, algo que se movía. A pocos metros, entre las piedras del cauce, encontró un trozo de tela infantil, rasgado y manchado de sudor. La textura era buena, de algodón fino, no el tipo de ropa que usaban los viajeros comunes. Alguien con recursos había pasado por allí llevando a un niño. La pregunta era simple: ¿por qué tanta urgencia? Taza no era un hombre que actuara por impulso. Había aprendido a controlar sus reacciones después de años viendo cómo la prisa llevaba a la gente a cometer errores fatales. Pero había algo en ese rastro que no podía ignorar. Quizá era la forma en que el tejido estaba rasgado, como si alguien hubiera intentado aferrarse a algo antes de ser arrastrado. Quizá era la memoria de su propia infancia, cuando los soldados llegaban a los campamentos y se llevaban lo que querían sin dejar más que cenizas. Guardó el trozo de tela en su morral y comenzó a seguir las huellas hacia el norte. El terreno se volvía más árido a medida que avanzaba. Los mezquites daban paso a matorrales bajos y rocas dispersas que reflejaban el calor como espejos. Taza sabía que los 3 jinetes buscaban las rutas donde circulaban las diligencias, lugares donde podían negociar o perderse entre viajeros. No eran apaches, las huellas lo confirmaban. Zapatos de armazón, sin el cuidado que su gente ponía al mover los animales. Eran hombres del pueblo, probablemente contratados para un trabajo rápido y sucio. Caminó durante horas, deteniéndose solo para beber agua de su cantimplora y estudiar el terreno. Al mediodía, el sol caía vertical y brutal, pero Taza no buscó sombra. La ventaja estaba en no perder el rastro mientras estaba fresco. Usó las rocas altas para acortar distancia, trepando por senderos que solo alguien acostumbrado a la montaña conocería. Cuando el sol comenzó a descender, vio el humo. Una columna delgada que subía detrás de una formación rocosa, apenas visible contra el cielo anaranjado. Se acercó con cuidado, usando el lecho seco del río para ocultar sus pasos. El sonido del agua había desaparecido hacía meses y solo quedaban piedras lisas que no crujían bajo las botas. Desde su posición podía ver el campamento improvisado. 3 hombres, tal como había calculado, sentados cerca de un fuego pequeño. Vestían ropa de comerciantes, pantalones de lona y camisas manchadas de polvo. Hablaban en voz baja, nerviosos, mirando hacia el camino como si esperaran algo o a alguien. El 4.º caballo estaba apartado, y en su lomo, amarrada por la cintura, había una figura pequeña que no se movía.
Taza sintió que algo se apretaba en su pecho, pero no era miedo. Era ese tipo de claridad que llegaba antes de la acción, cuando el cuerpo entendía lo que había que hacer sin necesidad de palabras. Esperó a que el viento cambiara de dirección. El olor del humo llegó hasta él, mezclado con el aroma del café malo y el sudor de los caballos. Los hombres no eran buenos vigilando. Uno de ellos se había recostado contra una roca, medio dormido, mientras los otros dos discutían sobre cuánto tiempo debían esperar. Taza tomó el lazo de cuero que llevaba enrollado en el cinturón. Lo había trenzado él mismo, con tiras de piel de venado curtida que su abuelo le había enseñado a trabajar. Era resistente y silencioso, perfecto para lo que necesitaba. Se deslizó entre las sombras hasta estar a 5 metros del vigía. Esperó. El hombre tosió, escupió hacia un lado y volvió a recostarse. Taza lanzó el lazo con un movimiento preciso. El nudo se cerró alrededor del cuello del vigía antes de que pudiera gritar. Taza tiró con fuerza, arrastrándolo hacia atrás, lejos del fuego. El hombre pataleó. Intentó llevarse las manos a la garganta, pero Taza ya estaba sobre él, presionando con la rodilla hasta que dejó de moverse. El segundo hombre reaccionó al escuchar el ruido. Se puso de pie, buscando su rifle, pero Taza ya había saltado sobre él. Usó el cabo de su cuchillo para golpearlo en la sien, un golpe seco que lo dejó inconsciente en el suelo. El tercero, más joven y más rápido, corrió hacia los caballos. Taza no persiguió. Sacó su pistola y disparó al aire. El sonido retumbó entre las rocas, amplificado por el eco. El hombre se detuvo en seco, levantó las manos y cayó de rodillas. «No me mates», murmuró, temblando. Taza no respondió. Se acercó al caballo donde estaba la niña. Tenía las manos atadas con cuerda áspera, y sus muñecas mostraban marcas rojas donde la piel se había irritado. La desató con cuidado, sintiendo cómo temblaba bajo sus dedos. Era pequeña, quizá de 8 o 9 años, con el cabello oscuro enredado y los ojos grandes, asustados pero despiertos. «¿Cómo te llamas?», preguntó en español, usando un tono suave que contrastaba con la violencia de los minutos anteriores. La niña no respondió de inmediato. Sus ojos fueron directos al collar que llevaba alrededor del cuello, como si quisiera que él lo notara. Taza bajó la vista y sintió que el mundo se detenía. El collar estaba hecho de cuentas de hueso y conchas, trenzado con un patrón específico que él conocía muy bien. Era su trabajo, su firma. El trenzado triple de crin de caballo, la secuencia alterna de cuentas blancas y oscuras, la forma en que las conchas estaban perforadas en el centro exacto. Lo había hecho años atrás, cuando todavía creía que el amor podía vencer las distancias impuestas por la sangre y la tierra. Lo había hecho para Rosa. El fuego crepitaba bajo el cielo estrellado, mientras Taza ataba a los 3 hombres con sus propias cuerdas. No los mató, no porque sintiera compasión, sino porque necesitaba que hablaran. Los dejó sentados contra las rocas, con las manos amarradas a la espalda y los tobillos cruzados. El más joven, el que había corrido, seguía temblando. Los otros 2 lo miraban con odio silencioso, pero Taza conocía ese tipo de odio. Era el odio de quienes habían perdido el control de una situación que creían sencilla. La niña se había sentado cerca del fuego, envuelta en la manta que Taza le había dado. No hablaba, pero sus ojos seguían cada uno de sus movimientos. Él preparó café en la olla que los secuestradores habían dejado, añadió un poco de azúcar que encontró en una de las alforjas y le ofreció una taza. Ella la tomó con ambas manos, como si el calor del metal fuera lo único real en ese momento. «Alma», dijo finalmente, con una voz pequeña pero firme. «Me llamo Alma». Taza asintió. El nombre le pareció apropiado, aunque no sabía por qué. Se sentó frente a ella, del otro lado del fuego,
manteniendo la distancia que sabía necesaria para que no se sintiera acorralada. «¿Quién te hizo ese collar?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Alma tocó las cuentas con los dedos, como si cada una guardara una historia. «El hombre que le enseñó a mi mamá a ser libre». Las palabras cayeron sobre Tasa como piedras. No eran casuales. Rosa las había elegido con cuidado, sabiendo que algún día alguien las escucharía. Libertad. Esa había sido siempre su palabra, su forma de explicar por qué no podía quedarse en un solo lugar, por qué necesitaba movimiento incluso cuando el mundo se cerraba alrededor de ella. «¿Cómo se llama tu mamá?», preguntó, aunque su voz sonó más áspera de lo que pretendía. «Rosa», respondió Alma, y luego agregó mirándolo directamente a los ojos, «Rosa Domínguez». Tasa sintió que algo dentro de él se quebraba y se recomponía al mismo tiempo. Había pasado 5 años intentando olvidar ese nombre. 5 años trabajando en territorios alejados, guiando a extraños por caminos que conocía de memoria, construyendo una vida basada en el movimiento constante y la ausencia de vínculos. Había creído que era lo correcto. Rosa era mestiza, hija de un comerciante español y una mujer yaqui. Él era apache, criado entre 2 mundos, pero perteneciendo completamente a ninguno. Cuando se enamoraron, lo hicieron con la intensidad de quienes saben que el tiempo es limitado. Pero el tiempo, efectivamente, se había acabado. Los poblados no aceptaban matrimonios entre apaches y mexicanas, y su propia gente miraba con desconfianza a quienes elegían ese camino. Tasa había optado por la distancia creyendo que así la protegía. Ahora, frente a esa niña que llevaba su trabajo alrededor del cuello, entendía que había protegido solo su propio miedo. «¿Dónde está tu mamá ahora?», preguntó. Alma bajó la vista. «No lo sé. Unos hombres vinieron a la casa. Dijeron que mi padrastro les debía dinero. Se llevaron a mamá y me dijeron que yo iría después. Luego estos otros me sacaron del pueblo». Tasa observó a los 3 hombres atados. El más joven evitaba su mirada, pero los otros 2 lo desafiaban con los ojos. Sabía que no eran los cerebros de la operación, eran solo las manos, contratados para hacer el trabajo sucio, mientras alguien más movía los hilos desde la comodidad de un escritorio o una cantina. «¿Quién los contrató?», preguntó acercándose al hombre mayor. El hombre escupió hacia un lado. «No sé de qué hablas, apache». Tasa no se molestó en responder. Tomó su cuchillo y lo clavó en la tierra, justo entre las piernas del hombre. El mensaje era claro. El hombre tragó saliva, pero mantuvo el silencio. Era el más joven quien habló. «Greeley», susurró, «el dueño del almacén, dijo que era un asunto de deudas y papeles». El hombre mayor giró la cabeza bruscamente. «Cierra la boca, idiota». Pero ya era tarde. Tasa conocía ese nombre. Samuel Greeley era un comerciante que había llegado al pueblo 5 años atrás, comprando propiedades y prestando dinero a tasas imposibles. Era el tipo de hombre que sonreía en público y apretaba gargantas en privado. Si estaba detrás de esto, significaba que había algo más que una simple deuda. Greeley no se molestaba con pequeñeces. Buscaba tierras, propiedades, cosas que pudieran convertirse en poder. Tasa tomó una decisión rápida. No podía quedarse en ese campamento toda la noche vigilando a 3 hombres, mientras Alma necesitaba protección real. Necesitaba llevarla a un lugar seguro y al mismo tiempo entender qué papel jugaba Rosa en todo esto. Sabía que el pueblo más cercano estaba a mediodía de cabalgata, pero también sabía que Greeley tenía ojos en cada esquina. Necesitaba moverse con cuidado. «Nos vamos al amanecer», le dijo a Alma. «Voy a llevarte a un lugar donde nadie te encontrará». Ella asintió, sin preguntar. Había algo en su actitud que le recordó a Rosa. Esa capacidad de aceptar lo que no se podía cambiar y concentrarse en lo que sí. Se envolvió mejor en la manta y cerró los ojos, aunque Tasa sabía que no dormiría.
Él tampoco lo haría. Se sentó con la espalda contra una roca, con la pistola en el regazo y los ojos fijos en los 3 hombres atados. El fuego se consumía lentamente y las estrellas brillaban con esa intensidad que solo el desierto conoce. Pensó en Rosa, en su risa cuando le enseñaba palabras en español que él pronunciaba mal a propósito solo para verla sonreír, en la forma en que trenzaba su cabello con movimientos rápidos y precisos, en sus manos, siempre ocupadas, siempre creando algo. Había sido ella quien le había pedido el collar, no como adorno, sino como símbolo. Quiero algo que me recuerde que hay cosas que no se rompen, aunque el mundo intente separarlas, le había dicho. Taza había trabajado en ese collar durante semanas, eligiendo cada cuenta, cada concha, trenzando el hilo con la paciencia que su abuelo le había enseñado. Cuando se lo entregó, Rosa lloró. Fue la única vez que la vio llorar. Ahora ese collar estaba alrededor del cuello de una niña que podría ser. Taza detuvo ese pensamiento. No podía permitirse distracciones. Primero proteger a Alma, luego encontrar respuestas. El resto vendría después. El amanecer llegó con ese frío seco que hace temblar los huesos. Taza despertó a Alma con suavidad. Le dio un poco de cecina seca y agua fresca. Revisó los nudos de los 3 hombres, asegurándose de que no pudieran liberarse fácilmente, pero tampoco tan apretados como para cortarles la circulación. No era compasión, era cálculo. Los necesitaba vivos para que alguien los encontrara y supiera que él había estado allí. Quería que Greely recibiera el mensaje. El juego había cambiado. Montó a Alma en su caballo y él caminó al lado, guiando al animal por senderos que solo los apaches conocían. No tomó el camino directo al pueblo. En lugar de eso, se dirigió hacia el este, donde las montañas formaban cañones estrechos y las rocas creaban sombras que duraban todo el día. Conocía una cueva allí, un lugar que había usado en el pasado cuando necesitaba descansar lejos de miradas curiosas. Era seguro, seco, y tenía una fuente de agua dulce que brotaba de las piedras. Llegaron al mediodía. Alma no se había quejado en ningún momento, aunque Taza notaba cómo se aferraba a la silla cada vez que el caballo tropezaba con una piedra. La ayudó a desmontar y la guió hacia la entrada de la cueva. Dentro, la temperatura era más fresca y la luz del sol creaba patrones dorados en las paredes de roca. Había dejado algunas provisiones allí meses atrás. Mantas, cecina envuelta en tela encerada, un poco de café. No era mucho, pero era suficiente. «Vamos a quedarnos aquí unos días», le explicó mientras extendía una manta en el suelo. «Necesito entender qué está pasando antes de moverte a otro lugar». Alma se sentó en la manta, abrazándose las rodillas. «¿Vas a buscar a mi mamá?» Taza no respondió de inmediato. Estaba ocupado encendiendo un pequeño fuego con ramas secas que había recogido en el camino. Cuando las llamas comenzaron a crepitar, se sentó frente a ella. «Sí», dijo finalmente, «pero primero necesito saber más. ¿Cuánto hace que no ves a tu mamá?» 3 semanas, respondió Alma. Los hombres de Greely llegaron una noche, golpearon la puerta y entraron sin esperar. Mi padrastro intentó detenerlos, pero uno le pegó con la culata de un rifle. Mamá les dijo que pararan, que ella hablaría con Greely, pero no la dejaron. La arrastraron hacia afuera y la metieron en un carro. Luego me dijeron que me quedara quieta, que vendría alguien por mí. ¿Tu padrastro?, preguntó Taza, notando la forma en que Alma pronunciaba la palabra con cierta distancia. «Murió hace 1 año», explicó Alma. «De fiebre. Mamá dice que era un buen hombre, aunque bebía mucho. Él fue quien pidió prestado el dinero a Greely. Las piezas comenzaban a encajar. Un préstamo, una viuda sin protección, un comerciante sin escrúpulos. Taza había visto esa historia repetirse demasiadas veces.
Greeley probablemente había esperado a que el hombre muriera para reclamar más de lo que le debían. Y si Rosa tenía algo que él quería, tierras, una casa, cualquier cosa que pudiera venderse, entonces tenía una motivación clara para presionarla. ¿Tu mamá tiene propiedades?, preguntó. Alma asintió. Un rancho pequeño, lo heredó de su padre, tiene agua y buenos pastos. Mamá siempre decía que era lo único que nos quedaba. Agua y buenos pastos. En esa región, eso valía más que el oro. Taza entendió entonces la urgencia de los secuestradores. No se trataba solo de cobrar una deuda. Se trataba de forzar a Rosa a firmar papeles, a entregar la propiedad a cambio de la seguridad de su hija. Era un plan simple y brutal, el tipo de plan que hombres como Greeley ejecutaban sin parpadear. ¿Alguna vez escuchaste a tu mamá hablar de mí?, preguntó Taza sin poder contenerse. Alma lo miró con curiosidad. No sé tu nombre, pero mamá hablaba del hombre que le hizo el collar. Decía que era el hombre más bueno que había conocido, aunque también el más tonto. A pesar de la gravedad de la situación, Taza no pudo evitar una sonrisa amarga. Eso sonaba exactamente como algo que Rosa diría. Bueno y tonto, dos palabras que resumían perfectamente su decisión de alejarse. Soy yo, dijo simplemente. Yo hice ese collar. Los ojos de Alma se agrandaron. ¿Eres Taza? Él asintió, sorprendido de que Rosa hubiera mencionado su nombre. ¿Qué más te dijo de mí? Alma bajó la vista, tocando nuevamente las cuentas del collar. Que te fuiste porque creíste que era lo mejor. Que a veces los hombres buenos cometen errores por las razones correctas, que nunca dejó de... Se detuvo, como si las siguientes palabras fueran demasiado pesadas para pronunciarlas. Que nunca dejó de qué, presionó Taza, sintiendo cómo su corazón latía más rápido. De esperarte, terminó Alma en voz baja. El silencio que siguió fue denso, cargado de todo lo que Taza había intentado enterrar durante 5 años. Rosa lo había esperado. A pesar de todo, a pesar de que él había desaparecido sin explicaciones, eligiendo la cobardía del silencio sobre la honestidad del dolor compartido. Y ahora ella estaba en peligro, retenida por un hombre que no tenía escrúpulos, y su hija, porque cada vez estaba más seguro de que Alma era su hija, había sido secuestrada para usarla como moneda de cambio. Voy a arreglar esto, dijo Taza, con una convicción que no había sentido en años. Te lo prometo. Durante los siguientes días, Taza se movió con una precisión que solo la experiencia y la desesperación podían crear. Dejó a Alma en la cueva con provisiones suficientes para una semana, le enseñó cómo usar su cuchillo de repuesto y le hizo prometer que no saldría bajo ninguna circunstancia. Ella aceptó sin protestar, demostrando una madurez que hablaba de los años vividos en la incertidumbre. Taza bajó al pueblo al anochecer, moviéndose por las sombras como había aprendido a hacer desde niño. El lugar no había cambiado mucho. Las mismas casas de adobe, las mismas calles polvorientas, la misma cantina donde los hombres bebían hasta olvidar sus miserias. El almacén de Greeley estaba en la plaza principal, un edificio de 2 pisos con un letrero pintado que prometía los mejores precios del territorio. Taza observó desde la distancia, notando el movimiento de gente que entraba y salía. Greeley había prosperado, eso era evidente. Pero Taza no estaba allí para confrontar a Greeley. Todavía no. Primero, necesitaba información y sabía exactamente dónde buscarla. Esperó hasta que la luna estuviera alta y las calles vacías. Luego, se deslizó hacia la parte trasera del pueblo, donde las lavanderas vivían en casas pequeñas cerca del río. Conocía a una de ellas, una mujer mayor llamada Lupita que había sido amiga de Rosa. Si alguien sabía algo, era ella. Tocó suavemente a su ventana. Lupita apareció con una vela en la mano, frunciendo el ceño hasta que lo reconoció. Sus ojos se agrandaron, pero no gritó. En lugar de eso,
Abrió la puerta y lo hizo entrar rápidamente. «Taza», susurró. «Creí que estabas muerto». «Casi», respondió él. «Necesito tu ayuda». Lupita era una mujer de pocas palabras y mucha acción. Cuando Taza le explicó la situación, ella asintió con la cabeza como si todo tuviera sentido. «Rosa está viva», dijo. «La tienen en una casa afuera del pueblo. La vi hace 2 semanas cuando fui a lavar ropa para uno de los hombres de Greeley. Está flaca, pero entera». «¿Dónde exactamente?», preguntó Taza. «En la vieja hacienda de los Mendoza. La compraron hace 1 año y la están usando como almacén. Tiene guardias, 3 o 4, nada que tú no puedas manejar». Taza sintió un peso salir de su pecho. Rosa estaba viva. Eso era lo único que importaba en ese momento. «¿Por qué la tienen allí?» «Greeley quiere el rancho de Rosa», explicó Lupita. «Dice que su marido le debía 5,000 pesos, una cantidad que nadie puede pagar. Le dijo que firmaría un papel entregándole la propiedad o que nunca volvería a ver a su hija». «Alma está a salvo», dijo Taza. «La saqué de las manos de los secuestradores». Lupita sonrió, mostrando sus dientes desiguales. «Sabía que volverías». Rosa también lo sabía. Por eso le puso ese collar a la niña. Sabía que si algo pasaba, tú lo reconocerías. Las palabras de Lupita confirmaron lo que Taza había sospechado. Rosa había planificado todo, o al menos había dejado pistas por si las cosas salían mal. El collar no era solo un adorno, era un mensaje, una forma de conectar el pasado con el presente, una apuesta a que él todavía se preocuparía lo suficiente como para actuar. «Necesito que hagas algo por mí», le dijo Taza a Lupita. «Reúne a las otras lavanderas. Necesito que vigilen la casa de Greeley, que me digan quién entra y sale, cuándo se mueve, y necesito que consigan un caballo rápido y provisiones. Voy a sacar a Rosa de allí, pero después tendremos que desaparecer rápido». Lupita asintió. «Lo haremos. Rosa siempre nos trató bien, no como ese maldito Greeley que nos paga miserias y nos trata como basura». Taza pasó los siguientes 3 días recopilando información. Lupita y las otras lavanderas resultaron ser una red de inteligencia más eficiente que cualquier grupo de exploradores. Le contaron sobre los horarios de los guardias, sobre los movimientos de Greeley, sobre los documentos que había estado preparando. Uno de los escribanos del pueblo, un hombre joven llamado Martín, había sido sobornado para falsificar papeles de propiedad. Las lavanderas lo habían visto entrar a la oficina de Greeley varias veces, siempre nervioso, siempre con una bolsa de monedas que sonaba al caminar. Taza también visitó a la partera del pueblo, una mujer yaqui llamada Malinche. Ella conocía todos los secretos de las familias, había traído al mundo a la mitad de los niños del pueblo y había cerrado los ojos de la otra mitad cuando llegó su hora. Cuando Taza le preguntó sobre Rosa y su hija, Malinche lo miró con esos ojos oscuros que parecían ver más allá de las palabras. «La niña tiene tus ojos», dijo simplemente. «Nació hace 9 años, 3 meses después de que te fueras. Rosa nunca dijo quién era el padre, pero cualquiera con ojos puede verlo». Taza sintió como si le hubieran golpeado el pecho. 9 años. Alma tenía 9 años. Eso significaba que Rosa estaba embarazada cuando él se fue, y nunca se lo dijo. ¿Por qué? Porque sabía que él se quedaría por obligación y no por amor. Porque quería protegerlo de una decisión que podría destruirlo. Fuera cual fuera la razón, ahora entendía por qué Alma lo miraba con esa familiaridad. ¿Por qué sentía esa conexión inexplicable con ella? «¿Greeley sabe que es mi hija?», preguntó. «No lo creo», respondió Malinche. «Para él solo es una herramienta para presionar a Rosa, pero si lo descubre, las cosas podrían ponerse peores». Taza sabía que tenía que actuar rápido. Cada día que pasaba era un día más en que Rosa estaba bajo el control de Greeley, un día más en que el plan del comerciante podía solidificarse.
Regresó a la cueva donde había dejado a Alma y le contó lo que había descubierto. Vio cómo los ojos de la niña se llenaban de lágrimas cuando le dijo que su madre estaba viva, pero también vio la determinación en su rostro cuando le explicó lo que tenía que hacer. «Voy a sacar a tu mamá de allí», le dijo. «Pero después vamos a tener que irnos lejos. ¿Estás lista para eso?» Alma asintió, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «He estado lista desde que me quitaron de mi casa». Taza preparó el rescate con la meticulosidad de un estratega y la paciencia de un cazador. Sabía que no podía simplemente irrumpir en la hacienda. Greely tendría guardias, y cualquier confrontación directa podría poner en peligro a Rosa. Necesitaba un plan que minimizara el riesgo y maximizara las posibilidades de éxito. La información de las lavanderas fue crucial. Le contaron que los guardias cambiaban de turno al amanecer y al anochecer y que durante esos cambios había un breve periodo de desorganización. También le dijeron que Rosa estaba retenida en una habitación del segundo piso, con las ventanas tapiadas pero no selladas completamente. Una de las lavanderas, que había ido a limpiar la hacienda la semana anterior, había visto las bisagras oxidadas de una de las ventanas. Era una oportunidad. Taza pasó 2 noches observando la hacienda desde la distancia, memorizando los movimientos de los guardias, el diseño del edificio, las rutas de escape posibles. Notó que uno de los guardias, un hombre mayor con una cojera marcada, solía sentarse en el porche trasero para fumar durante su turno nocturno. Era el eslabón más débil de la cadena. La noche elegida para el rescate fue sin luna, perfecta para moverse en las sombras. Taza dejó a Alma con Lupita, quien prometió cuidarla como si fuera su propia nieta. Se acercó a la hacienda desde el lado oeste, usando el arroyo seco como cobertura. El aire olía a tierra seca y a los restos de un fuego que alguien había apagado horas antes. El guardia cojo estaba en su posición habitual, fumando un cigarrillo mal enrollado. Taza esperó a que terminara y encendiera otro. Entonces, con un movimiento rápido y silencioso, saltó la cerca baja y se acercó por detrás. Usó su lazo para inmovilizar al hombre antes de que pudiera gritar. No lo lastimó más de lo necesario. Solo lo dejó inconsciente y lo arrastró hacia un cobertizo cercano, donde lo ató y amordazó. El segundo piso de la hacienda tenía una escalera externa de madera que crujía con cada paso. Taza subió lentamente, distribuyendo su peso para minimizar el ruido. Llegó a la ventana que las lavanderas habían mencionado y, efectivamente, las bisagras estaban oxidadas pero funcionales. Sacó su cuchillo y trabajó en el marco, aflojando los clavos que mantenían la madera en su lugar. Le tomó 10 minutos, cada segundo una eternidad en la que esperaba escuchar un grito de alarma. Finalmente, la ventana cedió. La abrió con cuidado y se deslizó hacia el interior. La habitación estaba oscura, iluminada solo por la luz tenue de las estrellas que entraba por las rendijas. Vio una figura acurrucada en un camastro en la esquina. Se acercó lentamente, sabiendo que asustar a Rosa podría hacer que gritara. «Rosa», susurró, «soy yo, Taza». La figura se movió. Hubo un momento de silencio, y luego una voz que Taza no había escuchado en 5 años, pero que reconocería en cualquier parte. «Sabía que vendrías», dijo Rosa, y había tanto alivio en su voz que Taza sintió que algo se rompía dentro de él. Se acercó más, y en la penumbra pudo ver su rostro. Estaba más delgada de lo que recordaba, con marcas de cansancio alrededor de los ojos, pero seguía siendo la misma mujer que había amado. Sus ojos oscuros brillaban con lágrimas contenidas. «Alma está a salvo», le dijo inmediatamente, sabiendo que eso era lo primero que querría saber. La saqué de las manos de los secuestradores. Rosa cerró los ojos y dejó escapar un suspiro tembloroso. «Gracias, gracias». No había tiempo para más palabras. Taza la ayudó a levantarse, notando cómo temblaba.
probablemente por la combinación de alivio y debilidad. La guió hacia la ventana, manteniéndola cerca, mientras descendían por la escalera externa. Cada escalón era una apuesta, cada crujido de madera un posible delatador. Pero la suerte estaba de su lado. Llegaron al suelo sin incidentes. Corrieron hacia el arroyo, usando las sombras y el conocimiento del terreno de Taza para evitar a los otros guardias. Rosa tropezó una vez y Taza la sostuvo, sintiendo lo liviana que estaba, lo frágil. La rabia contra Greely creció en su pecho, pero la contuvo. Ya habría tiempo para eso. Llegaron a donde había dejado su caballo. Montó primero y luego ayudó a Rosa a subir detrás de él. Ella se aferró a su cintura y Taza sintió el calor de su cuerpo contra su espalda. Cabalgaron en silencio hacia la cueva donde Alma esperaba. Cuando llegaron, el amanecer comenzaba a teñir el cielo de naranja. Alma estaba despierta, sentada en la entrada de la cueva, con los ojos fijos en el horizonte. Cuando vio a su madre, corrió hacia ella con un grito que era mitad risa, mitad llanto. Rosa bajó del caballo y cayó de rodillas, abriendo los brazos para recibir a su hija. Taza las observó abrazarse y sintió algo que no había sentido en años. No era felicidad exactamente, porque la situación estaba lejos de resolverse. Era algo más profundo y más complicado. Era la sensación de que por primera vez en mucho tiempo estaba en el lugar correcto haciendo lo correcto, pero el respiro fue breve. Taza sabía que Greely no se quedaría de brazos cruzados cuando descubriera que Rosa había escapado. El hombre tenía recursos, contactos y sobre todo tenía ego. No permitiría que alguien, especialmente un apache, arruinara sus planes sin represalias. Rosa, después de recuperar un poco de fuerzas, le contó todo. La deuda original era real. Su difunto esposo había pedido prestados 2,000 pesos para comprar ganado. Pero el ganado había muerto en una sequía y el hombre había muerto poco después, dejando a Rosa con la deuda. Greely había esperado el momento oportuno y luego había inflado la deuda a 5,000 pesos, añadiendo intereses que nunca se habían acordado. Cuando Rosa se negó a pagar, él amenazó con quitarle el rancho. Ella intentó buscar ayuda legal, pero el juez del pueblo era amigo de Greely. No tenía opciones. Entonces secuestró a Alma, continuó Rosa con la voz quebrada. Me dijo que si firmaba los papeles entregándole el rancho, me devolvería a mi hija. Pero yo sabía que estaba mintiendo. Sabía que aunque firmara, no nos dejaría ir. Somos testigos de su crimen. Taza escuchó todo sin interrumpir. Cada palabra confirmaba lo que había sospechado. Greely no era solo un comerciante sin escrúpulos, era un hombre dispuesto a cruzar cualquier línea para conseguir lo que quería, y hombres así no paraban hasta que alguien los detenía. No voy a dejar que se salga con la suya, dijo Taza finalmente. Pero necesitamos un plan mejor que solo huir. Si desaparecemos, él usará su influencia para quedarse con el rancho de todos modos, y nos perseguirá. ¿Qué propones?, preguntó Rosa. Taza pensó durante un momento. Necesitamos convertir esto en algo público. Greely tiene poder porque nadie se atreve a desafiarlo abiertamente, pero si exponemos lo que hizo, el secuestro, la extorsión, los papeles falsos, frente a todos, su poder se desmoronará. ¿Y cómo hacemos eso?, preguntó Rosa, con escepticismo en su voz. El juez es su amigo, el sheriff también. Nadie nos escuchará. No necesitamos al juez ni al sheriff, respondió Taza. Necesitamos a la gente. Si conseguimos las pruebas y las presentamos en público, durante la feria mensual cuando todo el pueblo está reunido, Greely no podrá esconderse. Era un plan arriesgado, pero Taza no veía otra opción. Las lavanderas ya habían demostrado ser aliadas confiables. Con su ayuda, podría recopilar las pruebas necesarias, los documentos falsificados, testimonios de otros a quienes Greely había extorsionado, evidencia del secuestro. No sería fácil,
pero era posible. Rosa lo miró durante un largo momento. Luego asintió lentamente. «Está bien. Confío en ti». Esas palabras pesaron sobre Tasa más que cualquier otra cosa. «Confío en ti». Después de 5 años de ausencia, después de haberla dejado embarazada sin saberlo, después de todo el dolor que su cobardía había causado, ella todavía confiaba en él. No merecía esa confianza, pero haría todo lo posible para honrarla. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad cuidadosamente orquestada. Tasa se movía entre la cueva y el pueblo, siempre en las sombras, siempre alerta. Lupita y las otras lavanderas se convirtieron en sus ojos y oídos. Le conseguían información, documentos, testimonios. Una de ellas, una mujer joven llamada Carmen, había trabajado en la oficina de Greeley y sabía dónde guardaba sus papeles importantes. Con su ayuda, Tasa consiguió copias de los contratos falsificados. Malinche, la partera, le presentó a otras personas que habían sido víctimas de Greeley, un ranchero que había perdido su tierra por una deuda similar, una viuda a quien Greeley había intentado forzar a casarse con él, un comerciante que había sido amenazado cuando se negó a venderle su negocio. Cada testimonio era una pieza del rompecabezas, cada historia una prueba más de que Greeley no era el benefactor que pretendía ser, pero la pieza más importante vino de donde menos lo esperaba. El escribano Martín, el que había falsificado los documentos, se acercó a Tasa una noche. Estaba borracho y lleno de remordimientos. «No puedo más», dijo, con lágrimas en los ojos. «Greeley me amenazó. Dijo que si no hacía lo que pedía, le diría al sheriff que yo había robado dinero de la oficina, pero eso es mentira. Yo nunca robé nada». Tasa vio la oportunidad. «¿Estarías dispuesto a testificar? ¿A contar la verdad públicamente?» Martín dudó temblando. «Me matará». «No si lo hacemos en público», respondió Tasa. «Si cuentas la verdad frente a todo el pueblo, frente a las autoridades de la región, Greeley no podrá tocarte sin exponer su propia culpa». Le tomó tiempo convencer a Martín, pero finalmente el escribano accedió. Con su testimonio y los documentos que poseían, Tasa tenía suficiente para destruir a Greeley públicamente. La feria mensual llegó con el calor de mediodía. El pueblo estaba lleno de gente, comerciantes, rancheros, familias enteras que venían de los alrededores para comprar, vender y socializar. La plaza principal era un hervidero de actividad, con puestos de comida, artesanos vendiendo sus productos y niños corriendo entre los adultos. Greeley estaba en su elemento, moviéndose entre la multitud con sonrisas y apretones de manos, el perfecto ciudadano respetable. Tasa lo observó desde la distancia, sintiendo una mezcla de disgusto y determinación. Este era el momento. Se había asegurado de que Rosa y Alma estuvieran escondidas en la casa de Lupita, protegidas por las lavanderas. No quería exponerlas al peligro hasta que fuera absolutamente necesario. Él mismo se mantuvo en las sombras, esperando el momento adecuado. Cuando el sol alcanzó su punto más alto y la multitud estaba en su máximo, Tasa dio la señal. Lupita y las otras lavanderas comenzaron a distribuir copias de los documentos entre la gente. Hojas que mostraban los contratos falsificados, los testimonios escritos de las víctimas de Greeley, la evidencia del secuestro de Alma. Al principio, la gente las tomó con curiosidad. Luego, a medida que leían, el murmullo comenzó a crecer. Las voces se alzaban, preguntando, cuestionando. Alguien gritó el nombre de Greeley. El comerciante se dio cuenta de que algo andaba mal. Su sonrisa se desvaneció cuando vio las hojas de papel, cuando escuchó su nombre repetirse con tono acusatorio. Intentó tomar control de la situación, alzando las manos para pedir calma. «Esto es una difamación», gritó. «Alguien está intentando destruir mi reputación con mentiras». Pero entonces Martín dio un paso al frente.
El escribano temblaba, pero su voz fue clara cuando habló. No son mentiras. Yo falsifiqué esos documentos. Greeley me obligó a hacerlo, me amenazó. La multitud se quedó en silencio, todos los ojos fijos en Martín. Greeley palideció, buscando palabras, pero por primera vez en su vida no las encontró. Y entonces Rosa apareció. Caminó desde la casa de Lupita hasta el centro de la plaza, con Alma de la mano. La multitud se abrió para dejarlas pasar. El murmullo creció cuando la gente la reconoció, cuando vieron a la niña que se rumoreaba había sido secuestrada. «Ese hombre», dijo Rosa, señalando a Greeley, «secuestró a mi hija, me retuvo contra mi voluntad, todo para robarme mi rancho». La plaza estalló en exclamaciones. El sheriff, que había estado observando desde un costado, no tuvo más opción que intervenir. La presión pública era demasiado grande, y aunque era amigo de Greeley, no podía ignorar las pruebas que ahora estaban en manos de decenas de personas. «Señor Greeley», dijo con voz tensa, «tendrá que acompañarme». Greeley intentó protestar, pero las palabras se ahogaron en su garganta cuando vio las caras de la gente. Ya no había sonrisas ni respeto. Solo había ira y traición reflejadas en cada rostro. Su imperio de influencia se desmoronaba frente a sus ojos. Mientras el sheriff se llevaba a Greeley, Taza salió de las sombras. Caminó hacia Rosa y Alma, que lo esperaban en el centro de la plaza. La multitud los observaba, algunos con curiosidad, otros con comprensión. Rosa lo miró, y en sus ojos Taza vio todo lo que no habían dicho en 5 años. El dolor de la separación, la esperanza que nunca murió, el amor que sobrevivió a pesar de todo. «Gracias», dijo ella simplemente. Taza tomó su mano, sintiéndola temblar bajo sus dedos. «No voy a irme otra vez», prometió. «Nunca más». Alma los miró a ambos, y una sonrisa lenta se dibujó en su rostro. Tomó la mano libre de Taza y la apretó. «Mamá tenía razón», dijo. «Dijo que volverías cuando más te necesitáramos». En ese momento, rodeados por el pueblo que había sido testigo de la caída de un tirano y el renacimiento de una familia, Taza supo que por fin había encontrado su lugar. No era el territorio apache ni el mundo mexicano. Era este espacio intermedio, este lugar que él, Rosa y Alma, construirían juntos. Los días siguientes trajeron cambios rápidos. Greeley fue encarcelado, esperando juicio por secuestro y extorsión. El rancho de Rosa le fue devuelto oficialmente, con todos los papeles falsos anulados. Las víctimas de Greeley comenzaron a recuperar lo que les habían robado, y el pueblo entero parecía respirar más tranquilo sin la sombra del comerciante sobre ellos. Taza, Rosa y Alma se mudaron al rancho. Era un lugar pequeño pero hermoso, con buenos pastos y un arroyo que corría todo el año. La casa necesitaba reparaciones, pero Taza se puso a trabajar inmediatamente, arreglando techos, fortaleciendo paredes, construyendo un nuevo corral para los caballos. Rosa lo observaba trabajar desde la ventana de la cocina, una sonrisa suave en sus labios. Alma corría por el rancho con la energía de una niña que finalmente se sentía segura, explorando cada rincón, haciendo planes para un jardín, persiguiendo a las gallinas que Lupita les había regalado. Una noche, después de que Alma se durmiera, Taza y Rosa se sentaron en el porche, mirando las estrellas. El silencio entre ellos ya no era incómodo. Era el silencio de 2 personas que habían encontrado paz después de una larga tormenta. «¿Por qué nunca me dijiste que estabas embarazada?», preguntó Taza finalmente, con la pregunta que lo había atormentado desde que supo la verdad. Rosa tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz era suave, pero firme. «Porque sabía que te quedarías. Y no quería que te quedaras por obligación. Quería que te quedaras porque me amabas, no porque sentías que debías hacerlo». «Te amaba», dijo Taza. «Siempre te amé. Por eso me fui».
Creí que te protegía. Lo sé, respondió Rosa, tomando su mano. Eras joven y estabas asustado. Los dos lo estábamos, pero ahora somos mayores, más sabios, y tenemos una segunda oportunidad. Taza apretó su mano, sintiendo la verdad de sus palabras. Tenían una segunda oportunidad, un regalo que pocas personas recibían. No iba a desperdiciarla. Alma es increíble, dijo. Es fuerte, inteligente, valiente. Es todo lo mejor de ti. Rosa sonrió. También tiene mucho de ti, la forma en que observa todo, cómo aprende rápido, su determinación. Es nuestra hija, Taza, de los dos. Nuestra hija. Las palabras resonaron en el pecho de Taza, llenándolo de un orgullo y una ternura que no sabía que podía sentir. Había pensado que su vida estaría siempre dividida entre dos mundos, sin pertenecer completamente a ninguno. Pero ahora entendía que había creado su propio mundo, uno donde no importaban las divisiones de sangre o territorio. Un mundo construido sobre amor, confianza y la decisión de elegirse mutuamente cada día. Los meses pasaron y el rancho floreció bajo su cuidado. Taza usó su conocimiento de la tierra para encontrar los mejores lugares para plantar, para manejar el agua con eficiencia. Rosa usó sus habilidades como comerciante, heredadas de su padre español, para negociar buenos precios por su ganado y sus cosechas. Y Alma, con su energía incansable, aprendía de ambos, absorbiendo conocimientos como una esponja. El pueblo gradualmente aceptó su presencia. Al principio había miradas curiosas y murmullos, pero Taza y Rosa no les prestaron atención. Se concentraron en su trabajo, en su familia, en construir una vida que fuera ejemplo de lo que era posible cuando el amor vencía al prejuicio. Lupita y las otras lavanderas se convirtieron en parte de su familia extendida, visitando regularmente, compartiendo comidas y risas. Malinche les traía hierbas medicinales y consejos que habían pasado de generación en generación. Martín, el escribano, recuperó su dignidad trabajando honestamente y a menudo venía al rancho a ayudar con los papeles y documentos que Taza no sabía manejar. Incluso algunos apaches comenzaron a visitar el rancho. Al principio venían con cautela, curiosos por saber de Taza y su familia mixta, pero encontraron hospitalidad y respeto, y algunos comenzaron a comerciar con ellos, intercambiando pieles y artesanías por productos del rancho. Era un pequeño puente entre dos mundos que habían estado en guerra durante generaciones. Una tarde, casi un año después del rescate de Rosa, Taza estaba trabajando en el corral cuando vio a Alma acercarse corriendo. Tenía algo en las manos, algo que brillaba bajo el sol. ¡Mira!, gritó emocionada. «Encontré esto en el arroyo». Era una cuenta de hueso lisa y perfecta, del tipo que Taza usaba en sus artesanías. La sostuvo en su mano, sintiendo su peso familiar. «¿Puedes enseñarme a hacer collares como el mío?», preguntó Alma, tocando las cuentas que todavía llevaba alrededor del cuello. Taza miró a su hija, porque ahora podía llamarla así sin dudarlo, y sintió que su corazón se expandía. «Sí», dijo, «te enseñaré todo lo que sé». Esa noche en el porche, con Rosa observando desde la puerta, Taza comenzó a enseñarle a Alma el arte de trenzar cuentas. Le mostró cómo elegir las piezas correctas, cómo crear patrones que contaran historias, cómo hacer que cada collar fuera único y significativo. «Mi abuelo me enseñó esto», explicó mientras trabajaba, «y su padre le enseñó a él. Es algo que pasa de generación en generación, un regalo que compartimos». Alma escuchaba con atención, sus pequeños dedos intentando imitar los movimientos de Taza. No era fácil, y cometía errores, pero no se frustraba. Seguía intentando, con esa determinación que tanto le recordaba a él. Rosa se acercó y se sentó al lado de ellos. «Cuando tu padre me dio mi collar», le dijo a Alma, «me dijo que cada cuenta representaba un momento, una memoria, que cuando lo usara, llevaría conmigo todos esos momentos.
¿Cómo qué momentos?, preguntó Alma. Taza y Rosa intercambiaron una mirada. Como la primera vez que nos vimos, dijo Taza. Tu madre estaba en el mercado, discutiendo con un vendedor que intentaba estafarla. Defendió su posición con tanta fiereza que el hombre terminó disculpándose. Rosa rió. Y tú apareciste de la nada, respaldando mi argumento. El vendedor casi se desmaya cuando vio a un apache defendiendo a una mestiza. O cuando bailamos en la fiesta de la cosecha, continuó Taza. Todo el mundo nos miraba, pero no nos importó. Solo existíamos nosotros y la música. Alma escuchaba fascinada, absorbiendo cada palabra, cada historia. Eran los cimientos de su propia historia, las raíces de su identidad. Era hija de un apache y una mestiza, criada en un mundo que intentaba decirle que no debía existir, pero existía, y su existencia misma era un acto de rebeldía y esperanza. Los años continuaron su curso inevitable. El rancho prosperó, convirtiéndose en uno de los más productivos de la región. Taza se ganó el respeto incluso de aquellos que inicialmente lo rechazaron por su sangre apache. Su honestidad, su trabajo duro y su habilidad para resolver conflictos lo convirtieron en alguien a quien la gente acudía cuando necesitaba consejo. Rosa se estableció como una comerciante astuta y justa. Las lavanderas que la habían ayudado ahora trabajaban con ella, formando una cooperativa que les daba mejores condiciones y salarios. Malinche seguía siendo su amiga cercana, y juntas comenzaron a entrenar a jóvenes parteras, transmitiendo conocimientos que de otra manera se habrían perdido. Y Alma creció, convirtiéndose en una joven fuerte y segura de sí misma. Aprendió a montar como apache, a negociar como mexicana, a curar con hierbas como yaqui. Era el puente viviente entre mundos, la prueba de que el amor podía crear algo más fuerte que el odio. En las noches tranquilas, cuando la familia se reunía en el porche después de la cena, Taza a veces sacaba el collar que había hecho para Rosa, ahora guardado cuidadosamente en una caja, y recordaba el camino que los había traído hasta allí. El dolor de la separación, el miedo del rescate, la valentía de enfrentar a Grilly, la alegría de reconstruir lo que pensaba perdido. No había sido fácil. Nunca lo sería. Todavía había gente que los miraba con desaprobación, que murmuraba sobre mezclas de sangre y traiciones culturales. Pero Taza había aprendido que el amor verdadero no era el que se rendía ante las dificultades, era el que se fortalecía con ellas, el que elegía continuar a pesar de todo. ¿En qué piensas?, le preguntó Rosa una de esas noches, notando su expresión pensativa. Taza la miró, viendo en su rostro maduro las huellas del tiempo, pero también la belleza que nunca había desaparecido. Pienso en lo tonto que fui, respondió honestamente. ¿En cuánto tiempo desperdicié por miedo? Rosa tomó su mano. No fue tiempo desperdiciado, fue el tiempo que necesitabas para crecer, para entender lo que realmente importaba. Y ahora estás aquí, estamos aquí, y eso es lo que cuenta. Tenía razón, como siempre. El pasado no se podía cambiar, pero el presente y el futuro estaban en sus manos, y Taza estaba determinado a construir un futuro donde Alma y los hijos que ella pudiera tener algún día no tuvieran que elegir entre mundos, donde pudieran simplemente ser amados y aceptados por quienes eran. El collar de cuentas que había empezado todo seguía siendo un símbolo para su familia. No solo del amor entre Taza y Rosa, sino de la conexión que vinculaba generaciones, culturas, corazones. Cada cuenta era una historia, cada patrón una lección. Y mientras la familia siguiera contando esas historias, mientras siguiera trenzando nuevos patrones, el collar continuaría su trabajo, uniendo lo que otros intentaban separar, sanando lo que otros rompían, creando belleza donde otros solo veían división. Y así, bajo el cielo infinito del desierto, en un rancho que era tanto refugio como declaración,
Taza encontró finalmente lo que había estado buscando toda su vida sin saberlo. No era territorio o pertenencia a un grupo específico, era familia, era amor, era hogar. El viento del desierto seguía soplando, llevando historias de dolor y esperanza, como siempre lo había hecho. Pero ahora, entre esas historias, había una nueva, la de un artesano que reconoció su propia obra en el momento más importante, la de una mujer que nunca dejó de esperar, la de una niña que unió dos mundos con su simple existencia, y la de una familia que se negó a ser definida por las limitaciones que otros intentaban imponerle. Era una historia de redención, de segundas oportunidades, de amor que sobrevivía a pesar de todo. Y mientras las estrellas brillaban sobre el rancho, la familia descansaba, sabiendo que habían construido algo que perduraría más allá de ellos mismos. Un legado no de sangre o territorio, sino de valor, compasión y la creencia inquebrantable de que el amor, al final, siempre encuentra el camino.